Buenos días, vamos a comenzar con nuestra segunda mesa del día de hoy, acceso equitativo al agua potable y saneamiento. Para dirigir y moderar esta sesión nos acompaña el maestro Eduardo Vega López. Él es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesor universitario desde hace más de 15 años. En la Administración Pública destacan sus cargos de director de Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología, el de Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de Secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es el director de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días, colegas, amigos, amigas todas. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes para llevar a cabo una mesa importantísima en el marco de los foros universitarios convocados por el señor rector Graue el pasado 17 de abril. La idea general, por supuesto, es actualizar diagnósticos, compartir diferencias de opiniones fundadas, educadas, científicamente soportadas desde la UNAM, con el propósito de construir juntos recomendaciones de política pública para enfrentar de mejor manera los desafíos que tenemos en diferentes órdenes de nuestra vida nacional. En esta ocasión, por supuesto, enfatizando el asunto del agua, los foros universitarios en esta materia han sido organizados por el doctor Fernando González Villarreal, a quien agradezco muchísimo la invitación para moderar esta mesa y tener ocasión de compartir con expertos que conforman esta mesa, que además de ser queridas y queridos amigos, son sin lugar a dudas expertos en el tema. La mesa específica de este par de horas es acerca del acceso equitativo al agua potable y saneamiento en el país. Entonces, para ello tenemos la fortuna de contar con la participación de la doctora Blanca Jiménez Cisneros, del ingeniero Francisco José Muñiz Pereira, del doctor Manuel Perló Cohen y de la doctora María del Carmen Carmona Lara. Voy a dar brevemente algunas referencias curriculares de cada uno de ellos y ellas para pasar inmediatamente ya al desempeño sustantivo de la mesa. La doctora Blanca Jiménez Cisneros es ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, es experta evidentemente en los temas de agua potable, tratamiento y reutilización del agua, ha realizado estudios tanto de maestría como de doctorado en estos asuntos importantes en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Es investigadora del Instituto de Ingeniería, investigadora titular, por supuesto, del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1980 y ahí ha desarrollado diversos proyectos, tanto de investigación como de diseño de política pública en materias precisamente de tratamiento de agua potable, agua residual y su reutilización, tratamiento de lodos y su revalorización, sobre el vínculo importantísimo entre agua y salud, entre otros. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales, de la sección mexicana de la International Water Association y de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Jiménez, además de ser mi querida amiga y una experta en estos temas, se incorporó, para fortuna de todos, desde 2012 a la UNESCO para atender funciones como directora de la División de Ciencias del Agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa esa responsabilidad en Naciones Unidas en toda la historia de la propia UNESCO y de ese programa específico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, más que bienvenida. Si están de acuerdo, de una vez leo brevemente la síntesis curricular de cada uno de nuestros expertos y posteriormente pasamos a darle la palabra a cada uno de ellos. El ingeniero Francisco José Muñiz Pereira ha sido consejero nacional,
vicepresidente y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Tiene una amplia experiencia en el ámbito de los organismos operadores de agua. Ha fungido como director general en el organismo operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala y en el organismo intermunicipal de Cerro de San Pedro, ambos en San Luis Potosí. Dentro de la administración pública se ha destacado como subdirector general de la Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua. Actualmente se desempeña allí como subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Muy bienvenido, ingeniero Francisco José Muñiz. Muchas gracias. El doctor Manuel Perló Cohen, egresado, lo digo con orgullo, egresado de nuestra querida Facultad de Economía, por supuesto, es economista, faltaba más, es economista de nuestra Facultad de Economía de la UNAM, es doctor en Planeación Urbana Regional por la Universidad de California en Berkeley, investigador titular sede de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor en diversas facultades de la UNAM, en la UAM Xochimilco, en universidades de California, Berkeley y en Stanford. En 2010 recibió la condecoración de la Orden Orange-Nassau en grado oficial, otorgada por la Embajada del Reino de los Países Bajos. El doctor Perló ha sido secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, coordinador del área de Sociología Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Sociales, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México de la UNAM y actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. La doctora María del Carmen Carmona Lara es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. En 2008 recibió el reconocimiento de la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria en investigación jurídica. Ha participado en la elaboración de leyes y de instrumentos jurídicos normativos, asesorando, apoyando o dictaminando proyectos de leyes al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados y a los congresos locales. Ha colaborado con el Ejecutivo Federal, gobernadores y presidentes municipales en el proceso de creación de normas oficiales mexicanas, declaratorias y programas en materia ambiental, energética y de aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Fue subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y actualmente se desempeña como investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bienvenida, María del Carmen. Pues entremos en materia. La mesa tiene como nombre y tema central acceso equitativo a los servicios del agua potable y saneamiento. Qué duda cabe que uno de los desafíos del país y específicamente en todos los municipios donde habitamos, todos los casi ahora 129 millones de mexicanos, uno de los, repito, desafíos o retos fundamentales es el tener agua disponible en la calidad adecuada para los usos que en entornos rurales o urbanos, pero centralmente urbanos en lo que concierne esta mesa, se refiere al abastecimiento regular, seguro, de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Por supuesto que, como sabemos también, México ha hecho algunos logros al respecto, más o menos, aproximadamente entre el 92-93% se tiene como cobertura nacional de agua potable, un porcentaje menor pero superior al 90% en relación con el saneamiento de la misma. Del tratamiento tenemos un porcentaje aún menor, del 10%, si es que no me corrige el doctor González Villarreal, pero tenemos desafíos muy significativos. Yo quisiera señalar que es conveniente ver cada vez más estos desafíos asociados con el agua potable, no solo con cifras agregadas o nacionales, sino específicamente por regiones hidrológicas, por regiones administrativas, por no necesariamente entidades federativas, sino por ciudades, subregiones metropolitanas y regiones intermunicipales, para ver cuáles son las fuentes naturales y producidas, permítanme el concepto económico, de agua potable
después podemos discutir esto, en esos lugares específicos y cómo una vez utilizadas o usadas esos caudales hidrológicos de agua, esos caudales hídricos, entonces los colectamos, los trasladamos y nos deshacemos de ella como agua residual, sin que necesariamente medie de manera explícita una valoración económica de esos caudales utilizados y que potencialmente podrían reintroducirse en las redes de abastecimiento previa, evidentemente, saneamiento y potabilización una vez más. Entonces, es una discusión de tener muy en claro que nuestro sistema urbano nacional tiene 384 ciudades, tenemos 2.456 municipios, y entonces cuando hacemos la distribución geográfica de las cuencas hidrológicas, de la disponibilidad natural de agua contra la demanda urbana, humana, económica de la misma y específicamente del abastecimiento público de agua potable, entonces no necesariamente tenemos arreglos institucionales adecuados ni mercados de agua eficientes. Entonces me parece que la mesa, por la composición de los expertos, de las expertas, pues tenemos no solamente capacidades de análisis desde la ingeniería hidráulica, desde la estructura jurídica para la gestión de la misma, desde el análisis económico y las aproximaciones sociales del abastecimiento regular de esa agua potable. Entonces, yo creo que son consideraciones a tomar en cuenta a la hora de discutir estos temas. Sin más, porque tenemos tiempo limitado y queremos respetarlo, vamos a tener la siguiente dinámica. Seguramente quienes ya estuvieron en la primera mesa ya se acostumbraron a ella. Les vamos a dar 7 minutitos a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que en mensajes a la vieja usanza, quienes tienen edad menor a la mía a lo mejor no me entienden, pero muchos otros que la tienen como yo, sí me entenderán, una versión telegráfica, ¿sí?, de sus versiones de diagnóstico y de recomendación de política, para posteriormente yo les haré unas preguntas a los miembros de esta mesa, que las respondan, una suerte de construir un diálogo informado y experto en esta mesa, para posteriormente abrir a ustedes que presenten también inquietudes o algunas preguntas, y tenemos una restricción de tiempo, terminar esto a la 1 de la tarde. Entonces, no quiero ser grosero, pero sí seré un poquito categórico en solicitarles que 7 minutos, 1 segundo, terminemos, ¿sí? Muy bien, entonces, muchísimas gracias otra vez, y empezamos pues con la doctora Blanca Jiménez. Muchas gracias. Yo me voy a centrar en más bien un poco la perspectiva internacional y cómo otros países están percibiendo la cuestión del derecho humano al agua. Primero quisiera comentar que cuando uno ve de la parte internacional cómo se definen estos derechos en Naciones Unidas y luego cómo se ven en cada uno de los países, uno entiende por qué luego es tan difícil aplicar en la práctica lo que se define a nivel global. A nivel global hubo una discusión efectivamente en torno al derecho del agua, estando no tan claro que hay dos aspectos en el tema del agua. Una cuestión son los recursos del agua, otra cuestión son los servicios del agua. Cuando uno lo traduce a otros idiomas, no está esa definición tan clara, y queda así en el derecho humano al agua, como quedó redactada la resolución, efectivamente está hablando de los servicios. Está hablando de los servicios y eso implica que hay que dar el servicio como derecho a las gentes, como derecho humano al agua. Y eso tiene implicaciones en la práctica, tiene implicaciones de costo, a los organismos operadores de repente que les digan tú tienes que dar el servicio y es un derecho humano y por lo tanto no necesariamente tienes que cobrarlo, tiene a las gentes directamente a los servicios, implica que tiene que haber algún medio de financiamiento. Ahora me voy a ir a ilustrar cuatro ejemplos. Uno tiene que ver con la situación en México, en histórica, la cuestión en Cuba, cómo está sucediendo los derechos humanos en Turquía con los refugiados y qué está haciendo Irán. México me quiere ir un poco a la parte histórica.
Y cuando todos los demás países en el mundo, Europa, estaban dando los servicios del agua al resto del mundo, México permanecía colonializado. Y yo eso me enteré porque como uno en ingeniería se dedica a hacer tubos y otras cosas y realmente atiende muy poco los problemas sociales y económicos, me aboqué a entender este problema cuando una gente que a lo mejor es muy conocida para ustedes, que es Pedro Arrojo, que es una gente en España súper ecologista contra las grandes presas, se opuso al trasvase masivo de agua en España para dar agua a una zona a otra. Y estábamos juntos en una reunión y él me hizo una pregunta que a mí hasta cierto punto un poco me ofendió. Nos llevamos muy bien, pero me dijo: Blanca, yo no entiendo por qué tu país no ha tenido la inteligencia suficiente para dar los servicios de agua a la gente. Todos los países han entendido que dar agua potable y saneamiento es la base para el desarrollo económico. Lo decía de alguna manera como diciendo qué tontos son, entonces pues me ofendí. Pero eso me llevó a estudiar y entonces fue cuando vi que cuando iniciaron todos estos países a dar esos servicios, que era la época del positivismo, que decía que todo debía que correr y moverse, y en el tema del agua implicaba dar agua corriente en las casas y sacar el agua del saneamiento de las casas, pues México seguía enviando dinero a España. Y entonces España hizo toda su infraestructura básica para dar suministro de agua con el dinero de México y nosotros no lo hicimos. Entonces esa es parte de la… y luego luego fui y se lo expliqué a Pedro Arrojo para que quedara clara la situación, y yo creo que eso nos puso en una situación de desventaja. No empezamos a dar los servicios de agua cuando lo hubiéramos podido dar con ciertos dineros, ahora tenemos muchos otros gastos que hacer. Ahora vamos al tema de Cuba. Recientemente me tocó dar una plática en Cuba y por error me pidieron una presentación que yo había dado en otro lado y esa presentación era sobre dos temas: las aguas transfronterizas y el derecho humano al agua. Cuando iba a empezar a hablar, dije: las aguas transfronterizas en una isla no tienen sentido. Entonces vamos a pasar a las siguientes diapositivas. El derecho humano del agua tampoco tenía sentido. En Cuba, antes de que comenzara la discusión y las resoluciones de que hay que tener el derecho humano al agua, el gobierno ya lo había resuelto. Había decidido con el dinero que tienen, es como en una casa, yo me lo imagino así, cuando uno tiene su casa, uno decide tanto se va para el agua, tanto se va para el cine, tanto se va para la economía. Cuba decidió que era prioridad darle agua y saneamiento a las gentes y con tecnologías, pues ellos tenían una economía cerrada muy sencillas, todos tienen acceso al agua potable, todo el mundo toma el agua potable de las llaves, todo mundo tiene drenaje y todo mundo tiene, aunque sea una laguna de estabilización, acceso. Entonces, el tema ahí del derecho humano del agua no existe. Y ya veo que me quedan 2 minutos. Voy al tema de Turquía. Y a lo mejor ahí cierro. Turquía, de repente tienen todos los migrantes, que se les vienen todas las zonas de guerras vecinas y tiene ciudades en donde tiene 3 veces más de migrantes que de población local. Y le dicen: tienes que respetar el derecho humano del agua para todos. Y entonces tiene que comenzar a invertir, y así lo dicen, son sus huéspedes y les están dando agua a todos estos migrantes y saneamiento con recursos propios y sin cobrarles. Son decisiones que se toman, son decisiones muy fuertes porque de repente, y también por eso ahorita Turquía le está diciendo a Europa que le dé dinero porque entre otras cosas, ha tenido que pagar el suministro del agua potable a los refugiados y el saneamiento con dinero propio, pero ellos nunca se cuestionaron el no respetar el derecho humano al agua de una población que ni siquiera es la de ellos, porque es población de otros países. Yo creo que esto lleva mucho a pensar en esta dimensión del derecho humano al agua, que definitivamente tiene retos muy grandes, o sea, no es como otro derecho. Cuando uno dice, tú tienes derecho al agua, hay países que tienen 70 metros cúbicos por habitante por persona, en México son como 4,000, 4,500. Cuando no hay agua, tampoco puede uno incluso poner la tubería, pero no hay agua como los países árabes. Entonces, esta dimensión del derecho humano al agua, como quedó redactada por las cuestiones de
que muchos países opinan por las cuestiones de traducción, así quedó redactada, así está, y lleva a muchos retos en la práctica. Y con eso me quedan 3 segundos, pero acabo. Muchísimas gracias. Más adelante haré las preguntas, como ya dije, pero yo me quedaría de muchas de las cosas que dijiste, Blanca, con una idea central que es, en este momento, que es, por supuesto que el agua es un bien imprescindible, no solamente para garantizar el abastecimiento y la satisfacción de las necesidades de la misma, sino para tener capacidad de diseñar y poner en vigor cualquier estrategia de desarrollo económico a cualquier escala, y también para medir, incrementar o ponderar el acercamiento que tenemos o la lejanía que tenemos de los estándares de bienestar, tanto individual, familiar como social. Entonces, por supuesto que el agua no solo es este bien imprescindible, sino que tenemos que discutirlo como bien económico. Necesitamos financiar y necesitamos discutir los diferentes usos del agua, que muchos de ellos son rivales. Le doy la palabra a Francisco José Muñiz, por favor, ingeniero. Muchas gracias. 7 minutos. Muchas gracias. Un agradecimiento muy afectuoso a la universidad, al doctor Fernando González, a tener la oportunidad de acompañar en esta mañana a tan distinguidos miembros de esta mesa, pero sobre todo el poder compartir con ustedes algunos puntos de vista respecto a la gestión del acceso a agua y saneamiento de las mexicanas y los mexicanos, que particularmente es, como todo mundo lo tenemos perfectamente claro, responsabilidad del Estado mexicano garantizar este derecho a los habitantes de nuestro país. Quisiera referirme a 2 aspectos muy importantes en este sentido, porque en buena medida es el cuestionamiento que todos nos hacemos respecto a qué debe de enfocarse nuestros gobiernos para cumplir con este derecho. Y vale la pena analizar estos 2 aspectos de manera general, porque el acceso a agua particularmente se identifican a 2 características que son los retos más importantes que tenemos que enfrentar, que tiene que ver con la capacidad de gestión y de la administración, no solamente del acceso a agua, sino del manejo de los recursos hídricos, pero particularmente de la posibilidad de tener instituciones en nuestro país que tengan la capacidad de atender esta obligación. Es importante analizar que son los municipios, conforme a la disposición constitucional, responsables de la prestación de los servicios de agua a la población. Y son precisamente los municipios la entidad gubernamental pareciera que más débil o que más fortaleza requiere para tener condiciones apropiadas de brindar a los ciudadanos el acceso a agua y saneamiento. Y esta ha sido una discusión muy importante durante muchos años, particularmente por las reformas constitucionales, porque si bien está claro que es un derecho de los mexicanos, también está en que las instituciones que tenemos en México requieren de transformarse para tener capacidades adecuadas para poder garantizar el acceso a estos servicios. Pero además que estas instituciones también están claro, como lo establece nuestra Constitución, que no solamente es el municipio, también los estados y la federación tenemos una responsabilidad compartida, por eso es que el Estado mexicano debe garantizar. Y en ese sentido, los esfuerzos que se han hecho en México, primero hay que destacar que ha sido México uno de los países que mayores logros ha tenido, particularmente en América Latina y también comparado con muchos otros países del mundo, en el que ha logrado incrementar de manera significativa las coberturas de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Esto se ha debido a que los programas que se han implementado han tenido logros importantes, sin embargo, tenemos un universo de población por atender. Y este universo de población, el objetivo particular, enfrenta retos adicionales por la condición de que la mayor parte de la población que no tiene acceso a infraestructura, porque luego hablaré del servicio, a tener una cobertura de agua y saneamiento básico, es mucho más compleja por la situación orográfica en la que se encuentra. Habitan de una manera dispersa,
están en lugares en donde no es difícil acceder de manera natural al agua. Las inversiones en infraestructura para que los habitantes tengan acceso a agua en su casa son inversiones de las más costosas. Normalmente comunidades rurales, indígenas, situaciones muy complejas de atender, que son los retos particularmente que estamos enfrentando, y para ello con diferentes políticas públicas, programas e inversiones. Ese es el objetivo principal de que todas las mexicanas y los mexicanos cuenten acceso a agua y saneamiento básico. Pero además de que quienes ya tienen una cobertura cuenten con un servicio que garantice el que accedan a suficiente cantidad de agua y también con la calidad que necesita una persona para satisfacer sus necesidades. Porque si bien hemos logrado avances muy importantes en las coberturas, la realidad también es de que no hay la suficiente eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de agua donde hay infraestructura para ello. ¿Por qué? Varias razones, y ahí me gustaría compartirles algunos puntos de vista para la discusión. Los servicios de agua y saneamiento se encuentran en una connotación particularmente de decisiones municipales, con una colaboración secundaria, estatal y federal. Y normalmente se toman decisiones en torno a aspectos coyunturales que en cada localidad se enfrentan. Es muy diversa la decisión que se toma a nivel urbano, hay una connotación muy particular, a nivel rural es diferente, a nivel ejidal por las disposiciones que tienen en autoridades ejidales, y a nivel indígena también con todo el respeto a los usos y las costumbres que tienen los habitantes de estas regiones. Y es cierto que en ese sentido tenemos un reto muy importante por fortalecer que estas instituciones o que estos prestadores de servicio estemos alineados en los 3 zonas de gobierno con una necesaria, mucho mayor participación de los usuarios y los ciudadanos en las tomas de decisiones. Porque no es solamente la responsabilidad del Estado mexicano o de los gobiernos, sino también que los ciudadanos tienen una importante, necesitan tener mayor importante participación en la toma de decisiones para la definición particularmente de cuáles son las mejores soluciones para implementar en cada localidad. Porque la necesidad del acceso a agua nos lleva a enfrentar la gestión de la infraestructura, y esta gestión de infraestructura tiene que ver con tomar en cuenta cuáles son las mejores alternativas para el abastecimiento de agua y saneamiento de la población respecto a las condiciones que cada región de nuestro país tenemos por la disponibilidad de agua, que en muchos lugares de nuestro país la hay, pero también en muchos lugares de nuestro país la disponibilidad de agua está restringida. Es una situación natural que hemos vivido en nuestro país, enfrentando efectos del cambio climático, enfrentando competencia de agua en una situación de demanda de agua para diferentes usos, y en ella que el uso para el abastecimiento de agua a la población se enfrenta, compite, convive y acuerda con otros usos, particularmente como el agrícola, el industrial, otros usos que de manera natural, bueno, muchas de las veces requieren que la gestión de la infraestructura encuentre las mejores soluciones para atender los servicios. Y en ese sentido se ha hecho trascendental el encontrar que la gestión de infraestructura esté bajo decisiones técnicas, de que los proyectos que se impulsen para la solución de estas necesidades sean factibles en aspectos sociales, financieros, con una estructura adecuada, pero también que puedan convivir con los aspectos del derecho humano para que la población enfrente esta adversidad de la falta de agua en muchos lugares del país, pero siempre respetando el derecho de todos los habitantes de las diferentes regiones donde se impulsan proyectos de infraestructura de agua. Hasta aquí me gustaría dejar un comentario. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Muñiz. Evidentemente nos plantea en la mesa y a la consideración de todos ustedes
un problema de diseño institucional muy importante que yo diferenciaría en dos dimensiones. La primera, la que ha referido el ingeniero Muñiz, esta relación no siempre adecuada de las competencias y las capacidades, tanto institucionales como presupuestales, de las escalas municipal, estatal y federal. Y la otra dimensión entre el vínculo imprescindible entre los operadores de agua en terreno con las disposiciones generales de política nacional que vienen precisamente de nuestra Comisión Nacional. Entonces, yo creo que es un problema en efecto real de diseño a ser considerado para un mejor suministro y mejor acceso al agua potable y al saneamiento. Ahora le pido por favor al doctor Manuel Perló nos diga su conjunto de ideas. Muy buenas, no, todavía buenos días a todas y todos. Qué excelente iniciativa de nuestro rector de hacer estos foros universitarios sobre la UNAM y los desafíos de la nación y además abordar el tema del agua. Yo creo que esta sala con gente sentada en el piso y muy atenta a todo, pues es una muestra de que hay un enorme interés, una preocupación enorme. Muchas gracias, Fernando González Villarreal, por esta invitación, por organizar esta mesa. Gracias, Eduardo Vega, por recordarme que vengo de la entonces Escuela de Economía, todavía ni siquiera era facultad, entonces estamos hablando de épocas muy pretéritas, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con colegas tan distinguidos. Blanca, hace tiempo que no nos veíamos, una gran mexicana, una gran experta y que nos enorgullece mucho que esté en UNESCO. Es sin duda muy bueno para el país que haya representantes de esta categoría en organismos internacionales, una mesa tan distinguida, amigos, conocidos, investigadores, estudiantes, periodistas. Qué bueno que realmente hay mucho interés. Yo voy a reflexionar con ustedes muy telegráficamente en torno a un tema que he estado investigando recientemente, que es el futuro del agua en México. Es parte de una investigación que estoy haciendo en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde aplicamos un ejercicio de prospectiva utilizando el método Delphi. Seguramente ustedes lo conocen, es un método que busca el consenso de expertos que no están cara a cara, pero se van creando a través de varias rondas opiniones, y estas opiniones se someten nuevamente a los expertos y se van logrando consensos. Esta investigación que estoy haciendo se centra en las zonas metropolitanas del país y pues no estudia todas, estudia algunas de las más importantes, 10 zonas metropolitanas que son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Puebla, Saltillo, Cancún y Mérida. Esas son las ciudades que hemos tomado y los problemas son 8 grandes temas que son agua, movilidad, basura, economía, seguridad, empleo, coordinación metropolitana y drenaje. Bueno, entonces se les pregunta a las gentes, ¿cómo piensas tú que va a ser la situación del país, con expertos de cada una de estas ciudades provenientes de distintos sectores en materia de todos estos temas? Y de una vez les adelanto, porque es poco tiempo, en 9 de 10 casos, todos opinan que la situación del país al 2035 va a ser grave y extremadamente grave en materia de agua potable. O sea, es el tema del agua uno de los que preocupan más a los expertos y hay un alto grado de consenso, arriba del 70%, de que el problema va a ser crítico o muy crítico, grave o extremadamente grave. Entonces, eso ya nos está mandando una señal de alerta muy, muy fuerte de que en estas 10 ciudades, y yo creo que lo podemos extender prácticamente a todas las ciudades del país, el problema se va a agravar en los próximos años. Esta pregunta que hicimos nosotros es para el 2035. Bueno, cuando preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionar este problema? Ahí es donde el consenso se termina. Ahí es donde hay distintos puntos de vista, ¿verdad? Para muchos es un tema
jurídico, fundamentalmente orientado hacia los derechos humanos y muy acompañado de esta idea de no hay que privatizar el agua, ¿verdad? Un grupo piensa que hay que garantizar ante todo los derechos humanos, un consumo básico. Hay otro grupo que dice, no, es un tema de infraestructura y de recursos financieros. Hay otro grupo que dice, es un tema sobre todo de cobro del agua, de aplicar tarifas porque se está regalando, no se está cobrando bien. Hay otro grupo que dice la cultura del agua. Si no educamos a las nuevas generaciones, a la sociedad, los medios, etcétera, etcétera, no vamos a resolver el problema porque no hay cultura del agua en nuestro país. Otro grupo piensa que es la reorganización de la gestión, es decir, seguir con el tema quizá de cuencas hidrológicas, pero volver a retomar por parte del gobierno federal un papel más importante y quitarle a los municipios, digamos, pues esta carga, digamos, que no han podido resolver de garantizar los servicios de agua y drenaje en sus lugares. Y finalmente hay un grupo que dice, no, toda la apuesta está en la tecnología. Ahí es donde realmente tenemos que hacer nuestros grandes esfuerzos porque la tecnología, la desalinización, el tratamiento de aguas residuales, la reducción de fugas, ahí es donde está la solución. Hay otro grupo también que piensa que hay que replantear el tema del agua como paradigma, pero realmente es un grupo pequeño. Bueno, lo que me indica a mí esta diversidad de puntos de vista y falta de consenso es que tenemos un problema muy grave, porque todo el mundo está de acuerdo en que la situación se va a poner más difícil, pero no tenemos un acuerdo sobre cómo avanzar. Y tengo ya nada más un minuto, quizá en la ronda de preguntas y comentarios podemos abordar otros temas, pero lo que a mí me indica es que en los centros académicos, en gobierno, en el legislativo y en todos los ámbitos, este tema nos debe de ocupar desde ahora, porque si queremos llegar a un 2035 no tan grave como el que opinan los expertos que se va a dar, si no empezamos a trabajar desde ahora, yo no diría en uno de los aspectos o de los puntos de vista de los que han expresado estos expertos, porque no creo que sea ni la infraestructura sola, ni las tarifas, ni la cultura del agua sola, ni la tecnología, tiene que ser un enfoque integral realmente el que ayude a resolver el problema. Y yo creo que debemos de dar pasos, no podemos postergar decisiones importantes. Muchas veces los políticos van pasando el tema, digamos, a la siguiente legislatura, al siguiente presidente, al siguiente gobernador, al siguiente presidente municipal. Hay que tomar un compromiso desde ahora para garantizar el futuro del agua en nuestro país, porque si no resolvemos el futuro del agua, este país tampoco tiene futuro. Gracias. ¿Qué tal? 7 minutos, ¿eh? Hasta ahorita ningún reclamo en relación al tiempo. Manuel Perló, el doctor Manuel Perló nos pone en la mesa argumentos adicionales. Yo lo referiría telegráficamente también, como sigue. Por supuesto que esta construcción cualitativa de escenarios detrás del método Delphi que él está encabezando como investigación para indagar cuál es el futuro del agua en México a partir de lo que acontece en 10 de las 59 zonas metropolitanas del país, por supuesto que se pueden extrapolar y entonces es una información muy rica donde él mismo dice coincidimos en el diagnóstico, pero la discusión que debemos de animar, pero también de orientar es en las recomendaciones de política. Me parece que esta mesa pretende también hacer eso, actualizar y compartir diagnósticos, pero de manera señalada, adelantar o avanzar algunas ideas para continuar la discusión, pero cada vez de manera más precisa, cuáles podrían ser esos diseños, tanto económicos como institucionales, que nos permitan suponer futuros posibles con menor agobio en relación a la escasez y al abastecimiento inequitativo de agua. Muchas gracias, Manuel. Yo le paso ahora con gusto la palabra a la doctora María del Carmen Carmona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias y agradezco, como los que me antecedieron en la palabra,
tanto al rector como al doctor González Villarreal el poder estar en este foro, que finalmente siempre nos lleva a reflexiones y espero que también acciones específicas. Yo lo que quisiera comentar es que creo que voy a apelar al diagrama de Pareto, porque soy de las poquitas que cree que lo que hay que es replantear toda la discusión, el paradigma, o convertir en paradigma la gestión del agua para el país, y creo que ahí estaría una de las bases. ¿Por qué pienso esto? Fundamentalmente porque me voy con la palabra del Foro General de la UNAM como desafío. El gran desafío, que no nada más es de la UNAM, sino también del país, y yo diría también el gran desafío jurídico en estos momentos, es ante esta nueva ola o ante este nuevo paradigma de los derechos humanos, en donde finalmente estamos hablando de que estos derechos humanos los atiende personalmente, es de cada persona, de cada individuo. Entonces, esta visión individual llevada a la universalidad, que es uno de los principios del derecho humano, el problema es que para poderlo combinar con los efectos de lo que finalmente son los derechos asociados a la prestación de servicios públicos bajo una política pública, y el espacio de lo público frente a un recurso común que es el agua, ahí es en donde empezamos a tener todas las distorsiones y ese es el gran desafío, yo diría hasta matemático, porque estamos hablando en el caso mexicano que para el caso del agua, para nosotros el agua no es una. O sea, para el caso jurídico constitucional mexicano, las aguas son una serie de palabras que nos dice el párrafo 5º del artículo 27 constitucional, en donde para colmo de males, y bueno, este texto proviene de una ley de 1912, o sea que estamos hablando de que por el agua no pasó la Revolución Mexicana, entonces no tiene tampoco los principios que pudiéramos decir de contenido social, y entonces el agua tiene, en el caso mexicano, diferentes connotaciones, no es una. Ya nos han dicho, ecosistémicamente lo es, digamos de que desde el punto de vista de su propia naturaleza lo es, porque tanto agua superficial como agua subterránea son agua, sin embargo unas se encuentran en una situación y las otras hay que acceder a ellas mediante el alumbramiento, y por eso digo es que en la Constitución mexicana tenemos diferentes formas de gestión. Hace un momento, cuando estaba yo escuchando la otra plática, tenía una persona al lado y me dice, pues es que no queda claro, porque finalmente no hay gestión, porque los que tienen que gestionar son los municipios y quien se supone que entrega el agua es la federación. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestro modelo, que es de un recurso común, sea distribuido a partir de los principios de los derechos humanos? Y yo sí quisiera aclarar nada más cuál es el principio fundamental del derecho humano que está asociado al derecho humano al agua potable. El principio fundamental es el de la dignidad. Cuando estoy hablando del derecho humano al agua, es el respeto a la dignidad humana, la dignidad de poder beberla y de poder operar como ser humano y como organismo vivo respecto de esta agua, y también mi dignidad de desecharla. En el caso de los foros del agua me tocó ver que una de las acciones estructurales para el agua en regiones terribles en África es poner una pequeña línea de ladrillos para que las niñas puedan ir al agua sin que sus compañeros vean sus genitales a la hora de esa dignidad estamos hablando. Es la dignidad de no enfermarme por la calidad del agua que estoy manejando. Entonces, aquí el asunto es que sí, pienso que se tiene que hacer bajo un nuevo paradigma, pero es el paradigma de los derechos humanos, del derecho humano de acceso al agua potable, y que entonces necesitamos hablar de un nuevo modelo de gestión. ¿Qué nuevo modelo de gestión? Bueno, un modelo de gestión en donde para mí se tendría que nacionalizar todas las aguas, porque bajo el término del texto constitucional, el párrafo 5º constitucional, se habla de que las aguas subterráneas son dueños, el dueño del predio puede libremente alumbrar, esto es, el que quiera puede hacer un pozo.
en este país. Para colmo de males está el famoso término de disponibilidad. Cuando se habla de disponibilidad, jurídicamente tenemos que entender con decretos presidenciales. El último decreto presidencial es de 2015 del presidente Peña Nieto, en donde además he de decirles que bajo el criterio de disponibilidad actual del decreto presidencial de Peña Nieto, toda la gestión del agua en este país es ilegal. ¿Por qué? Porque el decreto presidencial me establece que no puedo hacer ninguna otra sustracción de pozos, que no tengo absolutamente ninguna forma de ampliar, ni de concesionar, ni de sobreconcesionar, y entonces nuestro problema fundamental en el caso de hacer efectivo el respeto al derecho humano al agua es precisamente el cumplimiento efectivo de la normatividad y, en primer lugar, una concepción global tanto de los derechos humanos como de la concepción de la naturaleza jurídica del agua, en donde, repito, en México necesitamos nacionalizar las aguas para que después no puedan ser privatizadas. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Si ya teníamos problemas, tenemos un poquito más, pero muchas gracias por el más que claro diagnóstico jurídico que me parece que identifica muy atinadamente esta discusión nada fácil entre los recursos comunes y los aprovechamientos diferenciados entre usos, usuarios y capacidades para desalojar el agua residual después de que ésta ha sido abastecida como potable. Entonces, por supuesto que nos llama a la reflexión acerca de lo que denomina María del Carmen un nuevo modelo de gestión y cómo estos recursos comunes debemos en efecto de garantizarlos, me parece que con dos conceptos básicos, ojalá todos estuviéramos de acuerdo con ello. El primero, el de la seguridad hídrica, que eso garantizaría el derecho al agua, el derecho humano al agua, y segundo, la sustentabilidad hidrológica, que eso también garantizaría la posibilidad de en el futuro, no solo en el cortísimo plazo, sino en el futuro, seguir teniendo esta capacidad de hacer una gestión adecuada y duradera del agua imprescindible. Bueno, me parece que tenemos muchísimos argumentos sobre la mesa, los diagnósticos están disponibles y yo en esta primera fase de nuestra discusión quisiera hacer algunas preguntas a nuestros 4 distinguidos invitados e invitadas. La primera, por supuesto que de manera muy amable y eficiente los organizadores de este foro me han recomendado algunas de ellas. Atendiendo esa importante sugerencia, haré alguna modificación. La primera pregunta que les haría muy atentamente tanto a Francisco, a Blanca, a María del Carmen, a Manuel, sería la primera. A ver, el agua es un derecho humano, creo, ojalá, que eso no sea debatible. Ojalá todos estemos de acuerdo en ello. El asunto es cómo garantizamos el cumplimiento de dicho derecho, porque hoy día, dados los diagnósticos que tenemos a la mano, debemos de estar plenamente conscientes de que estamos incumpliendo no solo la letra constitucional, sino también incumpliendo las expectativas de muchísimos usuarios potenciales que se verían beneficiados, y dado eso, tenemos entonces la evidencia de que pues muchísimos mexicanos tienen que recurrir a la contratación privada de camiones cisternas o pipas, de acceder ilegalmente a recursos de agua o, peor aún tal vez, acceder directamente al mercado de agua embotellada, estando de acuerdo en pagar, para ahorrarme problemas como economistas, hago un supuesto básico, que un litro de agua cueste 15 pesos, ¿sí?, embotellado, cuando un metro cúbico de agua, es decir, 1000 litros de agua, pueden costar en la Ciudad de México, me ahorro cuentas específicas, otros 15 pesos. Entonces estamos dispuestos a pagar 15 pesos por un litro y no estamos dispuestos a pagar 15 pesos por 1000 litros suministrados por la red. Entonces es una discusión económica, de diseño,
Y acoto la pregunta. ¿Cómo podríamos pensar en que reconociendo el derecho humano al agua podríamos identificar formas más adecuadas para garantizarlo? Segunda pregunta, esta no la voy a argumentar más, solo la hago. La segunda pregunta es, teniendo la evidencia también documentada de que tenemos inequidad en el acceso al agua potable y también al acceso del desalojo del agua residual o la colecta y drenaje, el saneamiento de la misma, pues ¿cómo podría transformarse esto que refieren ustedes como modelos de gestión o como sistemas de prestación de servicios de agua potable en diferentes escalas, municipios, estados, regiones y a escala nacional? ¿Cómo podría modificarse, transformarse ese sistema de prestación de los servicios de agua potable y el desalojo o saneamiento? Tercera pregunta. Solo son cuatro. Tercera pregunta. ¿Cuáles serían las opciones tecnológicas que tenemos disponibles, no solo en México, sino en el mundo? Y si no las tuviéramos en México, pero sí en el mundo, por supuesto que también, ¿cuáles serían las opciones no solo tecnológicas, sino de financiamiento que existen para convertir las aguas residuales en un recurso que contribuya al desarrollo económico y social? Y la cuarta imprescindible es, además de realizar estos foros universitarios, ¿cómo puede contribuir o seguir contribuyendo la UNAM para atender estos desafíos que tenemos de actualizar argumentaciones, diagnósticos, de identificar opciones viables, de construir escenarios con métodos cuantitativos, cualitativos, institucionales, y en esos escenarios cómo tratar de acercarnos al que nos parezca mejor mediante qué tipo de política pública? ¿Cómo la UNAM puede contribuir a solucionar entonces este problema que tenemos con el abastecimiento inequitativo de agua potable? Si quieren, y sin abusar, María del Carmen, empezamos en el orden inverso, ¿sí? Entonces te cedería la palabra. Bueno, en la primera pregunta, que es cómo hacer efectivo el derecho humano al agua, el problema es que, y sobre todo en la pregunta que se nos hacía, es cuáles son las acciones estructurales y no estructurales. Y cuando yo la vi, mi primera apreciación es acciones estructurales y no estructurales ¿de qué? ¿O hacia dónde? Porque creo que lo que nos ha faltado fundamentalmente en el caso nacional y para el caso de la gestión es que no contamos con principios claros respecto de qué es lo que se quiere para plantear el agua, ya sea como un factor económico, como un factor de desarrollo. Y también, y esto se ve reflejado en una situación que la acabamos de vivir. Con la reforma energética se les olvidó que existe el agua. En el caso de la reforma energética, si nosotros leemos el último reporte del relator de Naciones Unidas, que acaba de entregar la primera versión y que dará su informe en septiembre, el relator lo que dice es, en este país, la gran cantidad de plantas de tratamiento y muchos de los sistemas de agua potable no están pudiendo operar porque los costos energéticos son tan altos que es imposible el manejo de estas cifras. Entonces, es poco eficiente la parte en donde le hemos apostado a una infraestructura y a una tecnología altamente consumidora de energéticos, con precios inaccesibles, digamos, para el gestor del agua, y también con precios inaccesibles hasta por el posible privado que los quiera llevar. Entonces, creo que ahí es en donde
se tendría que hacer un manejo específico de acciones sí estructurales, pero en las no estructurales tiene que ver no nada más con consumo de agua potable o de ahorro de agua potable, sino el traslado a sistemas de ahorro energético también. Y sobre todo y fundamentalmente en el caso específico de hacer efectivo el derecho humano al agua potable, en el caso mexicano no tenemos criterios de calidad. Pocos servicios nos dicen, inclusive pagamos el servicio de agua potable y nunca se nos dice ni siquiera en el recibo que hace rato se comentaba si lo conocíamos. Mi pregunta para quien lo hizo es, ¿y conoce usted la calidad del agua que está pagando? Porque paga por la calidad de agua potable. Y bueno, ahí es en donde tendríamos que ver si es también congruente el pago del servicio de agua potable con la calidad del agua que estoy pagando, que se supone que también le estoy pagando a la hora de que es el agua embotellada, y curiosamente ahí no establezco criterio de calidad, aunque en muchas ocasiones los criterios de calidad de salud me dicen que ya están contaminadas hasta con heces fecales. Entonces estoy pagando el agua 15 pesos todavía contaminada con algo que no quiero ingerir, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que creo que aquí sí tienen que ver con una parte no estructural, y la no estructural son la aplicación de la normatividad y en su caso la actualización, la modernización y fundamentalmente para el caso de calidad del agua. Muchas gracias. Manuel. Gracias, no sé si voy a poder responder con mucha precisión a todas las preguntas, pero pues voy a dar ideas, ¿no? Finalmente yo creo que de eso se trata de hacer un debate. Hay una polarización muy grande que yo creo que la hemos visto en los últimos años en torno a cómo concebir, cómo discutir y cómo procurar llegar a acuerdos en torno al agua. Hay un ambiente realmente que nos ha impedido, por ejemplo, tener una ley, una nueva ley de aguas, ¿verdad? Está pendiente eso por muchas circunstancias que no viene al caso mencionar en este momento, pero no se llegó a nada. Se llegó como a un empate, ¿no? Como finalmente el gobierno no lo pudo hacer, la sociedad detuvo el proceso y todo se quedó congelado. Y mi preocupación es que no estamos tomando decisiones importantes con respecto al agua. Y tenemos que tomarlas, porque cada vez que dejamos que las cosas, digamos, avancen, no avanzan para mejor. Ese es el problema. Por ejemplo, los que dicen, no, es que hay que evitar la privatización a toda costa. Bueno, es que la privatización está ocurriendo en todos los ámbitos. Y una privatización, llamémosle privada, otra privatización social, ¿sí? Los grupos sociales se adueñan de los pozos, de las presas, y luego tenemos una privatización, pues no la quisiera yo llamar criminal, pero sí es criminal también. Bueno, el robo de agua, así como ahora está muy en discusión el tema de robo de gasolina, pues en agua no andamos tampoco muy bien que digamos, ¿verdad? O sea, si empezamos a ver el Cutzamala, cómo estamos en el Cutzamala en materia de sustracción ilegal de agua, por hablar de uno de muchísimos sistemas, estamos muy, muy mal. Entonces, si dejamos que las cosas sigan así y no llegamos realmente a acuerdos, las cosas van a ir para peor, ¿no? Y van a acabar pagando más los que menos tienen, como sucede en todos los casos, porque finalmente pues, los que tienen recursos, sea la industria, las empresas, los consumidores privados, pues tienen más capacidad para pagar el servicio a los precios que sea necesario, agua embotellada, pipas, etcétera, etcétera, y los que no tienen, pues van a tener que recurrir a otros, a la movilización social o a la extracción ilegal de agua. Entonces, yo creo que el enfoque de derechos humanos es correcto, pero tiene que ser un enfoque de derechos humanos que garantice el acceso al agua con dignidad y en condiciones adecuadas y con unos mínimos básicos importantes, pero tiene también
que pensar en el otro tema. ¿Cómo vamos a garantizar eso? Porque si no lo hace, me parece, a lo mejor es un poco exagerado lo que digo, y yo sé que muchos me van a criticar, pero me parece irresponsable. Me parece que insistir nada más en un lado de la ecuación no contribuye. Tenemos que buscar soluciones. Entonces, ¿dónde podemos encontrar soluciones? Yo creo que las soluciones las tenemos que empezar a construir ya, en este momento. Necesitamos que el Estado haga su chamba, que el mercado también haga su trabajo y que la sociedad también participe. Yo no concibo, digamos, sin estos tres componentes, Estado, mercado y sociedad, no concibo que podamos avanzar. Ojalá tuviéramos empresarios como el ingeniero Eduardo León, que trabaja en proyectos específicos y hace transformaciones en lugares. Si tuviéramos 1000 personajes así, el país empezaría a cambiar. Necesitamos, y aquí hay jóvenes, gente que está buscando construir alternativas, hagan sus empresas, sí, ¿por qué no? Hagan sus empresas, desarrollen actividades y pónganse a trabajar en este sector que realmente necesita muchísima gente. ¿Qué puede hacer la UNAM? Seguir formando, lo que está haciendo, formando gente en ingeniería, que por cierto es una carrera, ingeniería hidráulica, que pues está yendo, hasta donde tengo información, para abajo, los números van para abajo. Necesitamos muchos ingenieros hidráulicos, más. Hay terreno, no solamente en el gobierno, no todo el mundo tiene que tener su chamba en el gobierno o en las universidades. Claro, los que ya la tenemos, pues estamos muy contentos, pero hay que buscarla en otro espacio, en otros espacios, también con las comunidades, también con los municipios. Los municipios están muy mal en términos de personal especializado. Ese es en gran parte el problema que tienen. ¿Por qué la mitad o más de las plantas de tratamiento de aguas residuales en nuestro país están abandonadas? ¿Por qué? ¿Por falta de recursos? No, se invirtió y están abandonadas, no funcionan. Hay un problema de capacitación de personal, de empresas que puedan entrar al rescate de esto. Entonces, yo quisiera terminar, porque creo que ya se acabó el tiempo de mi intervención, diciendo que necesitamos un esfuerzo en distintos ámbitos, y si queremos realmente garantizar el derecho humano al agua, tenemos que trabajar en todos los ámbitos para lograr que esto sea, y lo tenemos que hacer ya de inmediato en proyectos específicos. Yo creo mucho en los proyectos ejemplo, y la UNAM en ese sentido ha hecho una labor muy buena a través de Pumagua y de la Red del Agua, proponiendo soluciones específicas que ojalá pudieran multiplicarse por 100 o por 1000 en todo el territorio nacional. Y bueno, esto no es nada más tarea de la UNAM, es de todas las instituciones académicas nacionales, internacionales, que pueden contribuir, dando ejemplos y haciendo propuestas específicas que ayuden a resolver problemas muy concretos y que generen círculos positivos, no círculos viciosos de acción, de transformación. Gracias. México tiene la capacidad de asegurar el acceso a agua y saneamiento a todos sus habitantes. En cualquier condición en la que se encuentra, afortunadamente para todos los casos hay soluciones. Estas soluciones, estas alternativas, nos preguntarán, bueno, y si México tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo ha logrado? Que es justo el tema de que por qué no se han tomado las decisiones adecuadas o necesarias para que se logre el acceso universal al agua y saneamiento a toda la población. La toma de decisiones se centra en aspectos fundamentalmente políticos y sociales, y la gran disyuntiva ahí está en cómo lograr que estas alternativas para que la gente tenga agua y saneamiento sean las adecuadas, porque no todos estamos de acuerdo en las diferentes alternativas. Unos pensamos de una manera y otros pensamos de otra, y esa discrepancia es la que en buena medida ha impedido que muchas mexicanas o mexicanos no tengan agua y saneamiento en sus viviendas. Si la decisión se enfoca de manera responsable y objetiva, con alternativas o con soluciones
para lograr que exista la infraestructura que se necesita, con el financiamiento que se requiere, quién lo haga, cómo lo haga y cómo se cubra este financiamiento para esta infraestructura, nos permitirá tener en el menor tiempo posible que las mexicanas y los mexicanos tengan todos agua y saneamiento con un acceso asequible. Y entre estas decisiones, evidentemente, además de quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo, estamos impulsando a que se haga. Es una discusión política muy compleja, o social, o financiera, o técnica inclusive, ¿no? Porque también en ese sentido las alternativas de la infraestructura están a discusión. Si hay que trasvasar o no hay que trasvasar, si hay que desalar o no hay que desalar, en fin, pero alternativas, soluciones hay. Debemos centrarnos en que estas decisiones que se vienen tomando y qué es lo que hace la Comisión Nacional del Agua y nuestro gobierno de empujar soluciones y de tener alternativas para que en cada lugar se tengan las soluciones más adecuadas. Pero además de lograr que estas decisiones sean tomadas de manera responsable, que se logre contar con infraestructura y con mecanismos de inversión adecuados, es el que la gestión que se ha abordado de manera muy puntual en esta mesa sea mucho más eficiente y que esta gestión además reconozca el valor económico del agua, porque si no reconocemos el valor económico del agua que tiene para todos los habitantes, nunca nos vamos a poner de acuerdo. El agua tiene un valor económico que no podemos discutir, y si hay que subsidiar o no hay que subsidiar, hay que ponernos de acuerdo en cómo, cuándo y quién lo hace, porque no lo podemos exigir a un prestador de servicios que nos dé un servicio cuando no le pago por él, o si alguien no lo paga por él, hay que ponernos de acuerdo en ese tema. La universidad ha contribuido de manera muy significativa en la gestión de agua en nuestro país, lo hace, y es una gran oportunidad que sigamos fortaleciendo particularmente el impulso de los proyectos de infraestructura y muy en lo particular con el Instituto de Ingeniería, con quienes permanentemente desarrollamos soluciones para brindar mejores servicios a la población. Yo creo que es importante que sigamos fortaleciéndolo. Gracias. Bueno, creo que, ¿qué tiene que hacer? Voy a empezar por la última, ¿qué tiene que hacer la UNAM? Pues yo creo que exactamente lo que está haciendo el doctor Fernando González Villarreal, traer aquí a gente con opinión muy diversa para discutir, para traer una nueva visión y para construir. Quiero volver un poco a los ejemplos. Yo creo que ha habido 3 tipos de países, de lo que yo me ha tocado ver, que han logrado asegurar lo que ahora se llama el derecho humano al agua, y que antes, cuando se resolvió, ni siquiera se hablaba de derecho humano del agua, era dotar del agua a la población. Aquellos países desarrollados que con dinero propio, o sea, con subsidios, dieron el servicio de su propio, sin más, países desarrollados que tenían colonias, y por ejemplo sigue siendo ahorita el caso de Francia, que tiene una colonia que tiene 10% de servicio de agua potable y está extrayendo oro de esa colonia para pagar servicios. Entonces, todos estos países que con dinero que provenía de colonias construyeron sus servicios, entre ellos el servicio del agua, y países en vías subdesarrollados, como es el caso de Cuba, u otros, que con dinero propio también con subsidios dieron el servicio. A la hora de decidir si queremos subsidiar o no el tema del agua, nada más hay que tener claro que si ese dinero se va, el dinero del gobierno se va para el tema del agua, otras cosas no van a poder ser cubiertas. Esas otras cosas habría que tener claro cuál es el total, el 100% del gasto de gobierno, a qué se destina. Y a lo mejor podemos decir, bueno, no queremos esto, no queremos lo otro y queremos agua. Cambiar marco jurídico, cambiar instituciones. Muchos países con peores leyes que las nuestras, con peores instituciones que con las otras, sin hablar todavía de muchas cosas que ahora estamos hablando, sin la tecnología que nosotros tenemos, pudieron dar el servicio. Entonces yo no creo que sea tanto por ahí la discusión, yo creo que un poco la discusión es comenzarnos a centrar en cómo construir. La participación pública es muy importante y se está dando en el tema del agua, esta es una prueba, pero también hay que tener un poco presente que la participación pública se está comenzando a dar en muchos otros temas
y la gente pobre lo único capital que tiene es su tiempo. No podemos decir que participe en los comités de agua, en los comités de basura, en los comités de agua potable, en los comités de políticos, porque tiene que ir a trabajar. Entonces, yo creo que hay que comenzar a construir, desde mi perspectiva, ver lo que se ha hecho, por qué lo han hecho otros países y por qué nosotros no. 13. Tenemos más de 26, 27, más o menos 27 preguntas. Seguramente pues no vamos a poder darle atención y respuesta a todas, pero estoy haciendo rápidamente o tratando de hacer una, no solo selección, sino ordenamiento por temas, pero voy empezando con algunas porque es para todos los panelistas, generalmente es para todos los panelistas. Entonces, por ejemplo, a ver, empiezo con esta que hace Rafael Huizar. Dice, ¿por qué? La leo tal cual. ¿Por qué quieren confundir con agua igual a recurso económico y después un bien? Es un bien y punto. No se puede poner precio al agua, pues viola el derecho humano. Esa es una consideración de ustedes, bueno, de uno de ustedes, y está disponible para que le empecemos a responder. Voy a leer otra para empezar a responder esto. ¿Cómo garantizar, se dice aquí, cómo garantizar el derecho humano al agua en la Ciudad de México cuando el gobierno de la ciudad se ha empeñado en otorgar permisos a diestra y siniestra? Otra más, se señala, por ejemplo, en qué medida se puede pensar en imponer multas realistas a la contaminación del agua por empresas, por ejemplo, pone como Grupo México, que ayudaría a resolver problemas de financiamiento. Esto lo dice Felipe Alcántara Sánchez. La anterior, relacionada con la Ciudad de México, la hacía o la hizo Edna Atenea Sánchez. Y si quieren empezamos por esas, ¿sí? ¿Sí tomamos nota o sí? ¿Quién quiere empezar? Nuestro funcionario de Conagua. Bien, comentarios en general refiriéndome a las tres preguntas. En el entorno del Estado mexicano tenemos que hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales. Y ahí está claramente establecido que las aguas nacionales son bienes públicos, propiedad de la nación. Y son responsabilidad de, en este caso, el Gobierno de la República, su administración y su preservación. Por ello es que hay un régimen concesional para administrar de la manera más eficiente posible estos recursos, para buscar que su preservación garantice su acceso en el futuro para las generaciones presentes y futuras. Es cierto que hay serias condiciones en varias regiones del país al respecto, pero finalmente estos recursos son de la nación, son de las y los mexicanos. Si bien están concesionadas para su aprovechamiento para diferentes usos, sigue siendo responsabilidad del Estado mexicano garantizar su administración y en ese sentido el hacer valer los derechos y las obligaciones por el uso y el aprovechamiento de estos bienes. Pero es diferente a la responsabilidad también constitucional de quien presta los servicios de agua a la población. Ya me refería a él, y en ese sentido, caso por que se aborda, la Ciudad de México tiene las condiciones para asegurar el acceso de agua y saneamiento a su población. ¿Cuál es el gran tema de la Ciudad de México y de las demás zonas metropolitanas o urbes o inclusive ciudades de diferente característica en nuestro país? ¿Cuál es la condición de su infraestructura y cuál es la condición de sus fuentes de abastecimiento para esta prestación de los servicios? ¿Y cómo regula el crecimiento de la población, el desarrollo urbano y la demanda? En donde hay un tema que vale la pena abordar también, que es cuáles son
los hábitos del consumo de la población, ¿son eficientes o no? ¿Hay cultura del agua o no? Si la regulación de un desarrollo urbano no está acompañado de una política de sustentabilidad de los recursos hídricos, evidentemente habrá fallas como las tenemos en varias ciudades del país, y eso hay que corregirlo con, como lo comenté, con decisiones adecuadas para garantizarlo. El Valle de México es una de las zonas urbanas más complejas en aspectos hídricos a nivel mundial, y hay soluciones para que tengamos garantizados no solamente el acceso a agua, sino el desalojo, el tratamiento y el reuso de las aguas residuales, y también la captación y el desalojo y el aprovechamiento de las aguas de lluvia que tenemos en esta zona metropolitana. Y en ese sentido, también, como las ciudades, Comisión Nacional del Agua tiene la responsabilidad de vigilar que no existan, o si los llega a ver, que se sancionen casos de contaminación. Sí hay disposiciones para sancionarlas. El ejemplo que se mencionó aquí fue uno de ellos, en donde hay sanciones que se aplicaron de manera significativa, ejemplares por la lamentable situación que se vivió en este lugar, en Sonora, como los hay en los diferentes lugares del país. Pero solamente sancionar no nos permite asegurar que no haya contaminación. La solución, además de evitar que esto siga sucediendo con la aplicación de la ley, también es encontrar soluciones de tratamiento, y particularmente de atender la necesidad de este tratamiento como una extraordinaria fuente de abastecimiento, que es el reuso de agua residual tratada para muchas actividades que tenemos en nuestro país. Yo me voy a abocar a dos asuntos. Uno, que no es muy popular dentro del gremio del agua, pero que es importante recordar. Generalmente la gente del agua somos muy hidrocentristas y pensamos que todo ocurre en el tema del agua y todo que hay que solucionarlo en el tema del agua. Aquí quisiera plantear lo que es la Agenda 2030, donde hubo muchas discusiones de qué le hacía falta a este mundo. Se habló de los problemas de energía, se habló del problema del cambio climático, se habló del problema del hambre, y finalmente se llegó a la conclusión que el problema es, y es el objetivo general de la agenda, erradicar la pobreza. Una gente que no es pobre tiene agua, una gente que no es pobre come, una gente que no es pobre tiene energía, pero eso implica cambiar muchas otras cosas, modelo económico, modelo de gobernanza, de gobernabilidad, y eso se aplica a todo. A veces muchos de esos problemas que yo veo que estamos aquí discutiendo son como muy puntuales, que si trasvasamos el agua, que si usamos desalación, que reusamos, pero eso está en un contexto mucho más global. Y a lo mejor es ahí donde tenemos que meter la participación social, la participación ciudadana y solucionar las cosas como un poquito por orden. Ese era un punto que quería hacer. El otro, en el tema de las ciudades, voy a hablar en general, y es una cosa que México y América Latina no estamos reflexionando. Naciones Unidas hace como unos 8 años dijo, no es posible, este mundo en el 2030 va a haber más, ahorita estamos en el 2015, más del 50% de la población va a vivir en ciudades y eso va a ser insostenible. Bueno, en ese entonces América Latina estaba al 80% de la población vive en ciudades. México ahorita está al 82% vive en ciudades, de ahí es lo que están ahorita viendo. Y el problema de las ciudades es el problema del agua, en todas. ¿Por qué? Porque en un área muy pequeña tú estás demandando mucha agua y descargando mucha agua. Es el problema de la basura, es el problema de la contaminación, es el problema de las áreas urbanas, y hay que estar hablando ahorita también, ese es el modelo de desarrollo poblacional que queremos a través de ciudades, agorzomados todos aquí en 21.4, con los problemas de traer y sacar el agua, el problema de la basura aquí es nada más porque no hablamos de ellos. Yo creo que porque no hay ingenieros basurólogos o porque no hay otras gentes, por eso no hablamos, hay más hidráulicos y por eso hablamos más del agua, pero no hay suficientes como para crear la masa crítica. Entonces, yo creo que hay que ir como que tratando de solucionar muchos otros problemas, incluido el del agua. Muchas gracias, Marica. Bueno, aquí
precisamente la discusión sobre precios, tarifas, financiamiento, porque se hablaba también, parecía que es diferente, el valor del agua, creo que tiene que ver fundamentalmente con estos nuevos paradigmas que se tienen que construir y que plantear. Tuve la oportunidad, aquí también en la UNAM, de oír al doctor Hugo Matei, que también él ha trabajado con Fritjof Capra, un filósofo de la ciencia, y él plantea que el problema fundamental para el caso del agua es que no puede privatizarse porque bajo las reglas del mercado, que ya se hablaron aquí, resulta que las reglas del mercado, y por eso es que tampoco se le puede poner un precio ni un valor, sino tendríamos que darle su contenido de recurso común, que asequible a todos como derecho humano, y vuelvo a decir, esa es la construcción que se tiene que hacer, inclusive hasta, pienso yo, desde la filosofía tal vez, en donde la lógica del mercado lo que me dice es vender lo más posible, extraer lo más posible al menor costo posible. Y para el caso del manejo del agua, resulta que estos principios del mercado no me funcionan. Entonces, ¿qué tendría yo que construir? Nuevos elementos de un mercado del agua específico para el agua, que tuviera entonces como base el que fuera un valor de bien de uso común, e inclusive también, porque también aquí se ha dicho, finalmente, si hiciéramos el costo, que ya lo hemos vivido desde el punto de vista de lo que se llamó, o yo le denomino el FOBAPROA, del paso de la deuda federal a convertir en organismos operadores como privados en 82, y esto convirtió en un FOBAPROA que todavía no terminamos de pagar, porque la deuda que tenía el gobierno federal, que era externa, ahora se pasó a organismos internos que no han podido pagar y que tampoco los pueden quebrar porque son públicos. O sea, es toda una… que entonces lo que nos muestra es que el fracaso del mercado y del financiamiento de este tipo, inclusive con créditos internacionales, pues es un fracaso. Inclusive no ha sido negocio para nadie, y entonces los que hacen negocios deberían de pensar cuál podrían ser los principios para que el negocio sea de ganar para todos, ¿no? El agua requiere de bajo consumo, de reconocer su valor ecológico, no solo económico, y ahí es en donde empieza la discusión, porque pues si no, no se tienen estas internalidades y estas externalidades. Se requiere de ahorro y de otro concepto que también yo pienso que tendría que redimensionarse para el caso del agua desde el punto de vista de su valor, que es el caso de la eficiencia. O sea, ¿qué significa eficiencia? Tener tubos, como lo dice el relator, todo mundo dice la cobertura es cerca del 95%, sí, todos tenemos tubos, pero no llega agua por esos tubos. O sea, a quienes realmente les llega el agua, y se reconoce inclusive que en el Distrito Federal solamente se llegan, y hay lugares en el país, también lo dice el relator de Naciones Unidas, que solamente hay 3 horas al mes que pasa agua por esos tubos. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? O sea, y además, ¿quién invirtió para tener esos tubos? Porque también ahí está el subsidio de los impuestos. A lo mejor esto se resuelve poniendo un valor no necesariamente del agua, sino del costo de la política de la gestión del agua, y entonces si un porcentaje, tanto dinero de todo el recurso que todos los mexicanos pagamos, pero creo que sí hay fórmulas si se plantean desde otra perspectiva y no solamente, digamos, de un concepto de mercado que además tiene fallas, que además han llevado al fracaso y que además no han sido buen negocio. Quiero recordar tiempos pretéritos de la Escuela de Economía, donde nos enseñaban el concepto de mercado, el concepto de competencia, el concepto de emprendedurismo y muchos otros conceptos que eran muy importantes para distinguir la actividad económica. Y ahí pues nos hablaban de mercados monopólicos, de mercados oligopólicos, nos hablaban de libre competencia, nos hablaban realmente de un sistema mucho más complejo, mucho más variado al que normalmente asociamos las palabras como mercado, ganancia, capitalismo, empresa.
Yo creo que no podemos nosotros, a lo mejor voy a diferir de algunos puntos de vista, excluir ni al mercado, ni a la competencia, ni a los emprendedores, ni a los empresarios, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar un buen modelo que nos permita que las mejores fuerzas del mercado, que las mejores fuerzas de los empresarios, que las mejores fuerzas de la productividad, de la competencia, estén presentes en las actividades, incluyendo también la del agua. Y en esta creación de consensos, yo creo que tenemos que buscar fortalecer ese lado y hacer una discusión más pragmática, más orientada hacia resultados, en donde busquemos soluciones prácticas, aplicables. Dios da, es la frase que se repite en los ingenieros y que yo la he expropiado, Dios da el agua pero no la entuba, ¿verdad? De nada nos sirve, por ejemplo, darle al 1,000,000 de personas que todavía no tienen agua en la Ciudad de México conexión hasta sus casas si no van a tener el líquido. No sirve de nada. Entonces, más que como una ilusión populista y una ilusión demagógica con fines políticos. Hay que invertir donde se necesita. Y si lo tiene que hacer gobierno, lo tiene que hacer el sector social o la empresa privada, que lo haga. Busquemos esquemas realmente inteligentes, bien regulados, eso sí. El problema es cuando no hay regulación. Y efectivamente en el caso del agua falta muchísima regulación. Los abogados los necesitamos urgentemente, pero también a los economistas y a otros grupos que nos ayuden a construir instituciones, que es el otro tema que también nos enseñaron en economía. La economía, el mercado, no es simplemente un lugar donde la gente intercambia cosas, son instituciones, es cultura, es una forma de vida, es una inteligencia de cómo intercambiar las cosas que muchas veces está regida por normas, por reglamentos, por leyes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que dar respuestas elaboradas a problemas muy complejos. Gracias. Seguimos enseñando todo eso que dijo Manuel en la facultad. A ver, soy moderador, pero quiero dar mi punto de vista. Perdón. Pues un tema me parece muy importante. Y además los foros universitarios son para debatir. Y mediante el debate y el disenso vamos encontrando algunas comuniones conceptuales y por ahí vamos armando arreglos consensuados. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero? Yo preguntaría, ¿el agua es un bien gratuito? Mi respuesta como economista es no. No. Entonces, pero quiero argumentar en muy poquitos minutos. Voy a hacer preguntas provocadoras como esta y voy a tratar de argumentar. ¿Le tenemos que poner precio al agua? Mi respuesta es no necesariamente. Otra pregunta, ¿tiene precio el agua? Mi respuesta es sí, sí lo tiene. Si no, preguntémoslo a los colegas que viven en Iztapalapa y pagan por pipa y la distribución en tandeo. El agua tiene precio de mercado. Que no nos guste es otra cosa. El agua que no es por tandeo ni por pipa, sino por la red, que no tiene precio de mercado, ¿tiene valor económico? Sí tiene valor económico. Entonces, a ver, valor económico del agua no es confundir a nadie, no es la pretensión de los economistas. Valor económico del agua es diferente a precio monetario del agua. Pero no podemos suponer que el agua no tiene valor económico, porque entonces si lo creemos gratuito, pues nunca vamos a hacer una buena gestión del agua. Perdón. A ver, si yo digo, junto con otros colegas, que el agua tiene un valor económico debido a que siendo un bien público, un recurso común que existe en la naturaleza como cuerpos superficiales de agua, como cuerpos del subsuelo de agua, como lluvia, como ustedes me la presenten en los diferentes momentos del ciclo hidrológico, yo digo sí, eso por supuesto que es un recurso común, es un bien público. Ahora, cuando me voy a las cifras, ¿cómo usamos el agua? Pues la usamos para uso agrícola,
para uso humano y para conservación ecológica de caudales hídricos. ¿Y ese uso agrícola es gratuito? ¿Suministrar agua a los predios o distritos de riego es gratuito? No, ya lo dijo Mari Carmen, hay un costo energético al menos de bombeo, conducción, canalización, suministro, reparación de infraestructura, construcción, inversión en la misma y diseño de ingeniería hidráulica. Esos son costos positivos de un proyecto que se llama distrito de riego, pero no es el único valor económico. Hay muchísimos procesos agrícolas que no trabajan en distritos de riego, que trabajan en excelentes tierras en tierras con excelente temporal. Pero entonces se necesita distritos de drenaje, ¿no? Entonces sobra agua, hay que drenar algo. Eso no es por obra de Dios que da el agua pero no la entuba, no, es obra de la intervención humana con recursos económicos financiados generalmente por el Estado que tienen alguna fuente que no es mágica, que es presupuestal. Entonces tiene un valor económico cada metro cúbico que consumimos de agua para uso agrícola. No queremos que tenga precio de mercado, está bien, pero reconozcamos que si tiene valor económico positivo, debemos de ponerlo de relieve y discutir quién lo paga. No queremos que lo pague el agricultor próspero, exportador de jitomates, hortalizas, legumbres y frutas. Esa es una discusión política, como bien lo decía el ingeniero Muñiz. Yo creo que sí debiéramos de cobrar el agua con precio para la que consumen los agricultores prósperos que exportan y los usos industriales muy acaudalados. Es parte de sus insumos. ¿Por qué si están dispuestos a pagar la energía, el combustóleo, el gas natural, la gasolina, el predio donde están fincados sus actividades, los salarios de los trabajadores? No, el agua es gratuito. Espérate, a ver, vayamos con calma. Tampoco estoy creyendo que, dado que tiene un valor económico positivo el agua, debemos de obligadamente ponerle precio de mercado para que todos los habitantes de México paguen vía precio el agua. No, tampoco. Pero eso no quiere decir que desconozcamos que tiene un valor económico. ¿Por qué? Porque pongamos otra vez de relieve cuánto vale cada metro cúbico en Nayarit, en Tepic, en Ciudad de México, o en Tlalnepantla, en Ciudad Juárez o en Campeche. ¿Cuánto cuesta allí cada metro cúbico de agua? Y la pregunta metodológica es, ¿quién lo paga? ¿El mercado? Es decir, los usuarios directos. Una discusión, si la respuesta fuera así, usuarios subsidiados, porque hay diferenciales de ingresos, entonces uno que lo pague en completo y otros no, que no paguen nada, subsidio 100%. Es una discusión de política pública para hacer una mejor gestión del agua. Si no discutimos esto, me parece que vamos a estar discutiendo parcialmente el tema. Entonces, yo creo que decir el agua tiene valor económico, no tenemos la pretensión de confundir a nadie, tenemos la pretensión de poner a nuestro parecer una obviedad del tamaño de CU y que lo que tenemos que hacer es una discusión, sí, educada, informada, técnica, política, de quién paga ese valor económico. Si nuestra respuesta no es el mercado, sino el Estado, ahí nos ha acabado la discusión. Está bien que lo pague el Estado. Yo soy propenso a decir que lo pague el Estado. Es una responsabilidad pública para atender un derecho humano, que tengamos, como decía el ingeniero Muñiz, un acceso universal al agua, que lo pague el Estado. Está bien, pero entonces tenemos que discutir cómo recaudamos los fondos públicos para pagar esa agua. Entonces tenemos que discutir impuestos. A ver, por todas las ventanas se nos va a aparecer el valor económico del agua. Entonces vayámoslo poniendo de una vez en la puerta para empezar a discutir arreglos institucionales, diseños presupuestales, responsabilidades públicas, opciones privadas, innovación tecnológica y todo lo que queramos. Y por supuesto, mejores marcos jurídicos para hacer una mejor también gestión del agua. Entonces, perdón que me haya extendido, abusé de mi función de moderador, pero hay cosas en las que no me puedo resistir. Perdón.
A ver, yo soy muy disciplinado y más aún si estoy bajo la mirada seria y atenta de nuestro queridísimo doctor González Villarreal. Entonces, a ver, nos quedan 10 minutotes. Yo diría que una última, ya sin preguntas, perdón, son más de 30 ya. Yo se los voy a entregar a los organizadores del foro para que seguramente les daremos atención y respuesta, pero yo les pediría muy atentamente una muy breve reflexión final de cada uno de ustedes para cerrar esta mesa tan importante, y agradezco mucho la invitación nuevamente, profesor doctor González Villarreal. Entonces empezamos ahora sí como iniciamos. Blanca. Muy brevemente, definitivamente lo que está en discusión es política pública que debe aplicar para el tema del agua, pero para muchos otros temas. Eso creo que es muy importante. En el campo del tema del agua, en general es los países que están destinando 2% de su PIB al tema del agua, son países que tienen buenos servicios. Luego, cuando empieza uno a ver la distribución, se encuentra que algunos países deciden invertir 10% de su PIB en armas, es su decisión porque lo necesitan, en salud. Aquí en cada país, y en el caso de aquí de México también habrá que ver en qué estamos destinando el PIB. Entiendo que muchos de los países en vías de desarrollo destinan parte de su PIB al pago de la deuda externa o interna, y son decisiones que hay que tomar. Y el tema del agua necesita recursos y necesita, ahorita que decían, bueno, vendría de los impuestos vienen finalmente de la gente, de ustedes, de nosotros, de todos nosotros. Entonces es una decisión también de nosotros en dónde vamos a poner el dinero y para lo que se gaste. Construir los mecanismos para saber en qué se gastan y las decisiones es lo que falta por hacer. Es habitual quienes tenemos el privilegio de servir a los habitantes de una manera u otra, también una enorme responsabilidad el escuchar a la gente cuando nos dice: no me importa quién me dé agua ni cómo me la dé, pero yo quiero que me resuelvan el acceso a agua y saneamiento. Pero además aceptan y están dispuestos a pagar por un servicio, siempre y cuando lo tengan. La gente no se niega a pagar por el servicio. Es justo que reclame un valor adecuado, ¿no? En México ya el agua tiene un valor económico reconocido y la gente está pagando por él, de manera justa o injusta, pero ya lo hay, ya sea por servicio a través de un recibo, por pipa, por agua embotellada. Hay una inversión en el acceso a agua muy importante, y de todos esos accesos, el que económicamente más le conviene a la población es que sea a través de un sistema formal con infraestructura adecuada, debidamente operada y mantenida, ¿no? Para garantizar que tengan suficiente cantidad y calidad. La gente sí está dispuesta a pagar por el servicio de agua, con algunas excepciones, ¿no? Pero son excepciones que son muy discutibles sus puntos de vista y también son muy respetables. No quisiera armar polémica en el tema, pero en general la gente está dispuesta a pagar por el servicio de agua. Por eso es que nuestra tarea, todos, y con la participación de la UNAM, del sector académico de investigación, con la tecnología, es de brindar soluciones adecuadas que permitan que el agua llegue a la gente y el saneamiento básico llegue a la gente en las mejores condiciones posibles y al menor costo posible. El costo al final del día es para el Estado mexicano, al final del día, como ya lo comentó bien el maestro Eduardo, o sale de una bolsa o sale de otra, pero no hay manera de brindar el acceso a agua sin encontrar la solución financiera adecuada. Gracias. Qué fortuna contar con Blanca Jiménez en la UNESCO. Ella tiene esta visión global, internacional, ya nos ha relatado algunos casos exitosos. Sería muy importante poder traer más casos exitosos
de ciudades, de países que han logrado resolver problemas. Hablando de Turquía, la ciudad de Estambul bajó sus fugas de agua, andaban más altos que la Ciudad de México, andaban por el 50%, y después de varios años de trabajo lograron realmente hacer una reducción considerable. Entonces, hay muchas experiencias en el mundo de cómo se pueden resolver problemas específicos. No tenemos tampoco que jalarnos los pelos, e incluso podemos acudir a la propia tradición mexicana. México fue un país ejemplo en materia hidráulica durante mucho tiempo. Realmente estábamos haciendo cosas dentro de los paradigmas existentes, si quieren ustedes, pero las estábamos haciendo bien, muy bien. Todos venían a ver qué es lo que estaba haciendo México a nivel hidráulico. Bueno, últimamente ya no somos el mejor ejemplo, ¿verdad? Somos el ejemplo quizá de lo que no debe de hacerse o de prácticas que no son las más adecuadas. Porque hay ejemplos también que hay que recuperar en nuestro país que son positivos, sin duda alguna. Tampoco hay que martirizarnos y ser masoquistas en grado extremo. Hay cosas que se están haciendo bien y esas tienen que reproducirse, tienen que ampliarse. Y quisiera terminar con una breve historia que me tocó vivir ayer. Estábamos en una reunión en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, vinieron un grupo de holandeses, vino el experto internacional Ovnik, holandés. Los holandeses saben mucho de agua y lograron cosas maravillosas. Realmente es un país, bueno, que vive gracias a una infraestructura maravillosa, porque el 60-70% del país está por abajo del nivel del mar, ¿no? Y ahora están replanteando todo el tema de la infraestructura. Ya dicen que el tema no es la infraestructura, que va por otro lugar, va más una convivencia más armónica con la naturaleza, devolverle a los ríos su espacio, inundar zonas que antes estaban, ¿cómo se llama?, secas, volver a secar zonas que estaban inundadas, etcétera, etcétera. Es un replanteamiento muy creativo de la política hídrica. Pero cuando comentábamos sobre los problemas de falta de agua en la Ciudad de México, nos volteaba a ver y nos decía: ¿cuál problema tienen ustedes si tienen exceso de agua? Y esto me lleva a pensar que sí tenemos agua, tenemos talento, tenemos capital humano, tenemos ingenio, tenemos inventiva, realmente podemos volver a ser ejemplo en muchas cosas. Es cosa de trabajar en grupo, conjuntamente. No podemos, si cada quien va a jalar para su lado, no vamos a lograr nada. Tenemos que buscar consensos y formas de trabajo a mediano y largo plazo que permitan resolver los problemas. Gracias. Pues yo terminaría con la última pregunta y el último comentario del doctor Perló, en que también tenemos la UNAM, y creo que eso es fundamental para el caso del agua. Desafortunadamente en la UNAM no contamos como un instituto de investigación del agua, o sea, inclusive el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, creo que los limnólogos es el punto 5 de toda la institución, o sea, no hay investigadores. Y bueno, y también he de comentarles que si en el caso de la UNAM no tenemos investigadores, sé que existe el IMTA, pero bueno, tiene otra perfil y otro objetivo y también otra creación y otra fuente, pero creo que es fundamental para resolver estos casos no solamente el conocimiento técnico, sino también esto que se ve que es en donde estamos total y absolutamente en escasez, yo diría, la verdadera escasez, porque yo también coincido en que no hay escasez del agua. Quien piensa en escasez, lo único que para mí es la escasez, es la coartada perfecta para una mala gestión y para una gestión corrupta. Entonces, por eso no creo en la escasez, creo en la mala distribución, mala gestión y entonces mala regulación.
y mal cumplimiento de regulación y falta de sanciones y todo lo que esto implica en un Estado de Derecho que está desarticulado. Y el problema que pasa desde el punto de vista jurídico, que también muchas veces se tiene oportunidad de platicar de la parte jurídica en auditorios interdisciplinarios, es que si ustedes pueden ver el problema como tal, porque este es o el aspecto o el objeto de estudio como tal, desde el punto de vista jurídico estamos todavía peor. Creo que ya se murió, no sé, creo que el único que hizo alguna compilación respecto de derecho de aguas fue el doctor Lanz Cárdenas, pero bueno, eso lo hizo hace 30 años y nunca más nadie ha escrito, no existen tratados de derecho de aguas, no existe absolutamente ningún libro que hable sobre privatización, sobre sistema, o sea, no hay, jurídicamente no es un tema atractivo y creo que es una de las grandes carencias. Ya desde hace también varios años hemos platicado la posibilidad hasta de crear la materia en la Facultad de Derecho porque no existe en ningún lugar del país. Y trabajando con personas del instituto, con el doctor Joel Carrillo y con el doctor Wizard del Instituto de Geografía y el Instituto de Geología, lo que ocurre en el caso jurídico pues también ocurre en la parte de agua subterránea. Son muy pocos los estudiosos y necesitamos realmente, ahí es en donde la universidad creo que tiene un papel fundamental. Y yo diría que uno de estos desafíos es para la UNAM contar con un instituto de investigaciones del agua, para que lo que en estos momentos ha sido un ideal, porque además vemos que es interdisciplinario, no puede ser de otra manera, desde ahí se pueda promover más allá de una red, más allá de un programa universitario, sino ya un centro de investigación que finalmente permita el conjuntar todas las acciones, tanto a nivel de la UNAM como a nivel nacional, que pudiera ser esta situación. Gracias, doctor. Excelente propuesta. Muy bien, ya son las 13 con 2 minutitos, entonces estamos cerrando la mesa. Me parece que hemos cumplido a cabalidad, es lo que a mí me parece, la encomienda universitaria que nos encargó el señor rector y específicamente el doctor González Villarreal, para que atendiéramos el tema nada sencillo, muy importante de acceso equitativo al agua potable y saneamiento. Yo creo, sumándome a lo que han dicho mis colegas de esta mesa, que la UNAM tiene una capacidad de conocimiento, de vinculación, de convocatoria y de convencimiento nada despreciable. Entonces me parece que nuestra red del agua de la UNAM puede continuar con los trabajos que muy atinadamente viene haciendo, pero yo añadiría que si ahora aprovechamos fortalecer los lazos UNAM-UNESCO con nuestra amiga y querida doctora Blanca Jiménez, que está aquí más que puesta para esa conjunción de esfuerzos internacionales y universitarios, y por supuesto que sin preguntarles, pero sé que van a estar dispuestos en el Instituto de Investigaciones Sociales, en el de Jurídicas, en el de Ingeniería, en la propia Comisión Nacional del Agua, en la Facultad de Economía, ni qué duda cabe, que sí. Entonces estamos atentos a nuevas convocatorias de la red del agua de la UNAM para que allí conjuntemos estos esfuerzos y hagamos documentos muy informados, muy documentados, muy propositivos, sobre todo de cara al 2018, que como todos sabemos será un año importante.